Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Dios, nosotros por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampara. Háganos, Gran Señor. Bueno, vamos a continuar con la explicación del profesor de Fiores acerca de la mediación única de Jesucristo para fortalecer la hipótesis de que la Virgen Santísima no puede ser considerada ella como mediadora, como corredentora. Ese es el tema que estamos estudiando todavía. Y nos quedan todavía unas... Hija, May, ni se escucha. Nos quedan todavía unas 17 páginas de este texto. Ya vamos a terminar. Yo creo que para el próximo miércoles de hoy en 8 estaremos haciendo una revisión de los temas que hemos estudiado de este libro. Entonces vamos a comenzar con este tema que se titula La misión de la Iglesia y está en la página 581 según mis hojas. Elizabeth, usted la tendrá en otra página, ¿verdad? 708. En la página 708, yo en la 581. Sí. Entonces dice el profesor de Fiores que María es miembro de la Iglesia y que por ello su cooperación en la salvación de la humanidad depende de la cooperación de la Iglesia en la salvación. Y afirma el profesor que en el estudio de las cuestiones relativas al ecumenismo, se habla de una convergencia, puesto que se reconoce a la Iglesia como instrumento de Dios para la salvación de los hombres. La Iglesia es la encargada por Cristo de anunciar la palabra, celebrar los sacramentos y reunir a los creyentes en el reino de Dios. Esa es la función de instrumento de salvación que ejerce la Iglesia: anunciar la palabra, celebrar los sacramentos y reunir a los creyentes, reunirlos en el reino de Dios, en el cielo, en el paraíso. Dice de Fiores que la Biblia no presenta al hombre en la Iglesia como un ser pasivo ante la obra de Dios, ya que ante Dios el ser humano es colaborador, es libre y es responsable de sus actos. El hombre puede realizar obras malas, como lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 19, o también el hombre puede realizar obras buenas, como lo dice el capítulo 5 de San Mateo, verso 16, o también obras de las tinieblas, obras de la carne, como lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13, verso 12. Pero también el hombre puede realizar obras del Señor y frutos del Espíritu Santo. De modo que el cristiano es colaborador de Dios en cuanto que aporta una ayuda para la salvación. Las obras buenas no deben considerarse como recurso del hombre, sino que encuentran su significado solamente si esas obras buenas están vinculadas a la acción de Dios. Porque dice así la carta, el texto del Evangelio de San Juan: quien obra la verdad viene a la luz para que aparezca claramente que sus obras han sido hechas según Dios. Y refiriéndose a esta actividad del ser humano, San Pablo afirma que nosotros somos colaboradores de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9. De modo pues que la cuestión
que se está tratando en este texto, en este tema, en este asunto que aborda De Fiores, dice que no se trata de la instrumentalidad de la iglesia, sino sobre la naturaleza de esa capacidad de ser instrumento. Mientras que la teología reconoce a la iglesia el papel que desempeña en la obra de la salvación, la teología protestante preserva toda cooperación en relación con la única acción de Cristo. Como lo dice este autor, Birmelé, las iglesias de la Reforma tendrán mucho empeño en subrayar que la obra de la iglesia y de la Virgen María se hallan al servicio de la acción salvífica de Dios. Quien justifica a los creyentes es la sola gracia, es la sola fe. Toda cooperación con la iglesia y toda cooperación de la Virgen María remiten a la única obra salvífica de Dios. Así lo dice este autor protestante, Birmelé, en un texto publicado en en el 2003. Desde el punto de vista ecuménico, es decir, de la comunión con las demás iglesias, la mediación que ejerce la Virgen Santísima ha crecido muchísimo y ha quedado atrás la postura del Papa León XIII, que decía por María a Jesús, o bien esa frase del Papa León XIII, XIII, ha sido situada dentro de un nuevo ámbito para darle un nuevo significado, según lo dice un autor de apellido Asmussen, ya que el Concilio Vaticano II y la Redemptoris Mater de Juan Pablo II han asumido la mediación que ejerce la Virgen Santísima a través de la mediación que ejerce Cristo. Por ello, la Virgen Santísima interviene también en la mediación de Cristo, y así lo aseguran los profesores protestantes Otto y Karl Barth con su intervención en el Congreso Mariológico de la ciudad de Loreto, que tuvo lugar en el año 1995. Dicen estos autores, Ott y Karl Barth, que si en lugar de contraponer las dos afirmaciones sobre la eficacia de la gracia de la Virgen, tratáramos de vincularlas entre sí, obtendríamos una mediación completamente dependiente de lo que ella actúa como mediadora. Dicen estos autores, Karl Barth y Ott, que la mediación de María depende de la gracia de Cristo y María misma es mediadora de esa gracia de Cristo. Así lo afirman estos autores en un texto que se publicó en 1995 en la revista Theotokos. La misma conclusión, es decir, la mediación de que la mediación de María depende de la mediación de Cristo, esa misma conclusión se deriva de otros autores que hablan de que la iglesia debe conducir a Cristo. Pero la iglesia realiza esa función de llevar a los creyentes a Cristo por la gracia de Cristo mismo, en el ámbito de la interacción de la Trinidad. La iglesia necesita la salvación. María forma parte de la iglesia
de modo que también la iglesia está salvada, pero a la vez es convertida en salvadora, en Cristo, porque la misión de la iglesia consiste en hacer que Cristo nazca en los creyentes. Así es que María, al permanecer como persona humana, es imagen de la humanidad salvada, de la humanidad renovada. Esta mediación mariana se refiere a las relaciones entre Dios y el hombre y no puede modificarse esa relación entre Dios y el hombre sin que se aclare la acción del hombre bajo la acción creadora de Dios. La mediación de Dios que recibe el hombre afecta a los hombres en su existir y en su vivir, porque esa mediación que reciben los hombres se deriva de la definición misma de la persona como ser esencialmente relacional. El ser humano se especifica por ser ser con y por ser para y por ser en. Es decir, este punto de vista relacional nos permite comprender de que el hombre procede de Dios, por eso es un ser por. El hombre está en solidaridad con los demás seres humanos y por eso es un ser con. El hombre recibe la mediación de Dios y por eso es un ser para. Y el hombre habita en el otro por amor, por eso es un ser en. De modo que para el ser humano, los demás son el horizonte para la persona. Si no hay encuentro con los demás, la persona no puede crecer. Así lo dice este autor que propone el profesor de Fieres de apellido Chauvet, publicado en 1990. Y entonces, pues, la mediación que recibe el hombre se interpreta según lo que afirma Emmanuel Kant. Actúa de modo que consideres a la humanidad, ya sea en tu propia persona o en la persona de cualquier otro, siempre y al mismo tiempo como finalidad y jamás como un simple medio. Así lo dice Emmanuel Kant en su libro Fundación de la Metafísica de las Costumbres, publicado en Milán en el año 2003. Es un imperativo categórico de Emmanuel Kant que dice: actúa de modo que consideres a la humanidad siempre y al mismo tiempo como finalidad y jamás como simple medio. Este imperativo moral excluye que a los demás se les considere como un simple medio, que habría de utilizarse como si fuera una cosa. En caso contrario, se abriría el camino para cualquier instrumentalización de la persona humana. Por ello, esta afirmación de Kant, actúa de modo que consideres a la humanidad como finalidad y jamás como simple medio, es una trayectoria ética que forma parte de la conciencia de la Iglesia, ya que el Papa San Juan Pablo VI afirma que amar al hombre no como instrumento, sino como fin, a través del cual lleguemos al fin supremo que trasciende todas las realidades humanas. Eso lo dice el Papa San Juan Pablo VI
en un texto que publicó en 1965 al concluir las sesiones del Concilio Vaticano II el 7 de diciembre de 1965. Amar al hombre no como instrumento, sino como fin primero, a través del cual podemos llegar al fin supremo, que es el propio Dios. Por ello, De Fiores afirma que la persona cumple una funcionalidad en relación con la historia, ya que el objetivo de la vida es llegar a esa finalidad última que ofrece la religiosidad, como es la salvación, la vida eterna, la vida divina, formar parte de los seres humanos de la iglesia que forman parte ya de la eternidad. Por eso la funcionalidad de la iglesia la propone Emmanuel Kant, ya que afirma que el hombre sigue siendo un fin, aunque sea un fin intermedio hacia su fin último. En este punto se plantea el problema a causa del equívoco de la condición del ser humano como instrumento. Dice que tal vez sea necesario olvidarse del lenguaje que considera al ser humano como medio, como instrumento o como finalidad sin que llegue a ser instrumento. Y el autor protestante de apellido Ott considera que el lenguaje que utiliza el ser humano como finalidad es un lenguaje jurídico que solamente sirve para expresar el ámbito metafísico de la persona en la historia de la salvación. Y por eso Ott propone otro término en vez de el término de la mediación del ser humano como instrumento. Ott propone el término de acompañamiento. Así, la mediación aparece más bien como un acompañamiento esencial a lo largo de un camino personal. Y el creador constituyó a las personas unas junto a las otras, las constituyó en el ser de ellas y en su comunidad, de tal manera que cada una realice el propio camino, pero también de manera que a lo largo de ese camino se acompañen recíprocamente los hombres y las mujeres que conviven en una circunstancia histórica como es la iglesia. Este acompañamiento esencial es una especie de don sobreañadido, una excelencia o una superabundancia, pero es la superabundancia la que caracteriza la riqueza de la vida humana personal. Habría pues que evitar la pérdida del término mediación, que es un término que se encuentra muchas veces en la revelación bíblica y en la tradición eclesial. Dice De Fiores que habría que calificar la mediación que se encuentra en la revelación bíblica y en la tradición eclesial con adjetivos como viva, mediación viva, o mediación personal, que hagan que el ser humano no dependa de un contexto material y puramente instrumental. O también añadir a esa mediación otros conceptos como lo hace el Concilio Vaticano II y Juan Pablo II, que hablan de la función materna de María y hablan también de la maternidad de María en el orden de la gracia, o también hablan de la mediación materna de la Virgen Santísima.
y afirma De Fiores que hay un grupo ecuménico, el grupo de Dombes, que recuerda la absoluta prioridad divina que hay que respetar siempre en el caso del concepto de mediación humana, ya que el grupo de Dombes propone que ese término de la mediación se sustituya por sinergia y acogida. Por eso el grupo de Dombes dice que la Virgen coopera en el acontecimiento de la salvación y su cooperación no enriquece la acción de Dios, ya que esa cooperación de María Santísima es fruto de los dones divinos. De los dones divinos que ha recibido el ser humano como regalo de parte de Dios, y que esa cooperación que desempeña el ser humano en la obra de la salvación no atenta contra la soberanía de Cristo. La salvación es una relación, dice este autor, que se refiere a la modificación del término mediación. Dice Ott que la salvación es una relación y que no hay salvación si la salvación no es recibida por un ser humano. No hay salvación si esa salvación no encuentra una respuesta a la acción de la gracia que otorga Dios. La pasividad ante la gracia, el dejar hacer de la fe, fundamenta una disponibilidad que se convierte en obediencia. Es decir, que la mediación, en primer lugar, es una acción de parte de Dios que recibe el ser humano y que con ella, con esa mediación, al estar disponible el ser humano de recibir esa mediación, el ser humano se vuelve obediente. Y dice este autor, Ott, que la docilidad al Espíritu Santo es una docilidad activa, ya que la mediación se convierte en disponibilidad de parte del creyente y esa disponibilidad lo hace ser obediente. Por eso dice Ott que la mediación que el hombre recibe de parte de Dios se convierte en una docilidad activa. Y el profesor De Fiores aporta lo que dice Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción a María. Dice que hay 3 expresiones que se modifican recíprocamente en el aspecto de la mediación, ya que Luis María Griñón de Montfort considera a María como fin próximo, como ambiente misterioso y como medio fácil para encontrar esa mediación divina. Y con esas 3 expresiones, Luis María Griñón de Montfort modifica el contenido de la palabra mediación, ya que María es un fin próximo, es un ambiente misterioso y es un medio fácil para encontrar la salvación que proviene de Dios. Dice De Fiores que el autor, es decir, Luis María Griñón de Montfort, reconoce a María como una dignidad, como una persona que tiene dignidad de fin, no de medio, y que esa capacidad de ser el fin de la mediación divina de Dios hacia el ser humano, concretamente hacia la Virgen, que es un ser humano, esa mediación capacita a la Virgen para que desarrolle una acción propia. Y
el autor protestante, Luis María Griñón de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción a María, afirma que María es el ambiente misterioso donde se encuentra Jesús, puesto que el Señor está en ella y con ella. María revela a Jesús facilitando el contacto inmediato con él. Y Luis María Griñón de Montfort subraya la funcionalidad de María en el orden de la realización del plan divino de la salvación, sin que se vea afectada negativamente la dignidad personal de la Virgen Santísima. Por ello, a Luis María Griñón de Montfort le gusta repetir que María es un medio, María es un camino que conduce a Cristo, que conduce Cristo hasta nosotros. O también dice Griñón de Montfort que María es un camino que nos conduce a nosotros, al Cristo divino, al Cristo celestial, al Dios encarnado. Por ello, pues, el ejemplo de la mediación que realiza la Virgen, según de Fiores, puede comprenderse mejor en la medida en que aplicamos esas tres frases que utiliza Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción a María. Es decir, que comprenderemos mejor la mediación que desempeña la Virgen si la entendemos a ella como un fin próximo, si la entendemos a ella como un ambiente misterioso y si la comprendemos a ella como un medio fácil para encontrar a Dios. En esas tres modificaciones de la palabra mediación, San Luis María Griñón de Montfort propone de qué manera la mediación que desempeña la Virgen significa una funcionalidad, ya que está al servicio del plan divino de la misericordia de Dios. Y por eso Luis María Griñón de Montfort repite que María es un medio, María es un camino que conduce a Cristo hasta nosotros, pero también afirma Griñón de Montfort que María es un medio, un camino que a nosotros nos lleva a Cristo. Es decir, que la mediación de María, según Luis María Griñón de Montfort, es de doble sentido, tanto de parte de Cristo hacia nosotros, intermediando a la Virgen, como desde nosotros hacia Cristo, intermediando la Virgen Santísima. Entonces, pues, en la conclusión de este capítulo 30, que ha abordado el tema de la mediación, de por qué la Virgen Santísima no puede ser llamada corredentora, pero sí mediadora. Dice, pues, como resumen, el profesor de Fiores, que al aclarar el contenido de la mediación que realiza la Virgen, se abre el camino hacia una definición dogmática, ya que el magisterio de la Iglesia, es decir, los papas, los obispos, los concilios, considerarían oportuna para la Iglesia esa definición dogmática de la mediación de María. Y dice de Fiores que esa exigencia de considerar a la Virgen Santísima como mediación de parte de Dios hacia los hombres y también considerando a la Virgen María como mediación de parte de los hombres hacia Dios, dice que esa es una exigencia que se hace sentir en el diálogo ecuménico y que favorece la posibilidad de proclamar el quinto dogma mariano cuando todo el pueblo cristiano haya madurado ese significado de la intercesión de María y no solamente tomando en cuenta lo que dicen los antiguos patriarcados
de Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría del primer siglo, del primer milenio. De modo que el camino para llegar a un concilio ecuménico en donde participen todas las iglesias para definir la mediación que María ejerce. Es un camino que aportará su sello al confirmar la fe de todos los seres humanos a través del magisterio del Papa. Pues como ven, aquí lo más importante que propone el profesor Stefano de Fiores es que hay que esperar que el magisterio del Papa se pronuncie acerca de la importancia de la mediación de María, ya que el magisterio debe hacer sentir la necesidad de proclamar el quinto dogma después de una maduración de todo el pueblo cristiano, según se ha usado en los concilios del primer milenio, en donde intervinieron todas las iglesias y todas las confesiones cristianas. Pero para ello dice de Fiores que debe realizarse un concilio ecuménico en donde el magisterio del Papa sea aquel que guíe la reflexión para llegar a la definición del quinto dogma de la mediación mariana o de la colaboración de María Santísima en la obra de la redención de Jesucristo nuestro Salvador. Y aquí termina el capítulo 30, continúa el capítulo 31 con un enfoque en donde propone de Fiores el papel que deberá desempeñar la Virgen Santísima en el futuro. Y de Fiores parte de la realización del gran jubileo del año 2000, que fue preparado ese jubileo por el Papa San Juan Pablo II, y que ese acontecimiento del gran jubileo del año 2000 fue considerado por San Juan Pablo II como un acontecimiento esencialmente espiritual, una reunión con Cristo nacido de la Virgen en la historia, una reunión con Cristo nacido de la fe, una reunión con Cristo muerto y resucitado por la salvación, un encuentro con Cristo que viene a liberar a los hombres del egoísmo, de las estructuras maléficas y de la muerte, ya que el Papa San Juan Pablo II, cuando convocó el gran jubileo del año 2000, afirmó que con la mirada fija en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, la Iglesia se dispone a traspasar el umbral del tercer milenio. En ese sentido, el jubileo fue una convocatoria a un acontecimiento esencialmente espiritual. Por eso dice en esa convocatoria de la bula para el jubileo del año 2000, con la mirada fija en el misterio de la encarnación, la Iglesia se dispone a traspasar el tercer milenio. Y entonces el jubileo del año 2000 fue una oportunidad para que la Iglesia ampliara la realización de la obra de la Virgen como una operación cristocéntrica y trinitaria. Es decir, que la memoria del nacimiento de Cristo conducía en esa convocatoria a realizar el gran jubileo del año 2000. Dice que esa memoria de que Cristo había nacido conducía a una conciencia de que el tiempo tiene una importancia fundamental
porque Dios con la encarnación se ha introducido en la historia del hombre. La eternidad ha entrado en el tiempo. Desde entonces el tiempo cronológico se ha transformado en tiempo de salvación. No solo un transcurrir de horas, minutos, segundos, sino un camino hacia la plenitud de la salvación en el reino del Padre. Vamos pues a dejarle allí para continuar el día de mañana. Dios te salve.